desgastadas. Nombre del autor. Primeros textos para empezar. Prólogo. Año 873 del reinado de la Corona de Hierro. El bosque de Thornwald no aparecía en los mapas oficiales del reino. Los aldeanos de las fronteras lo llamaban simplemente el Olvidado, y nadie se atrevía a cruzar sus límites después del sol poniente. Decían que los árboles habían crecido sobre campos de batalla olvidados, que sus raíces se alimentaban de la sangre de guerreros y que en sus profundidades habitaba aquello que los dioses habían condenado a la oscuridad. El rey Aldred IV no creía en tales historias. Son supersticiones de aldeanos ignorantes, dijo, ajustando el cinto de su armadura de caza. Ese bosque alberga las mejores presas del reino. Hoy demostraremos que no hay fuerza en la tierra que pueda desafiar la corona. A sus pies, 12 caballeros de la escolta real ajustaban sus armas. Detrás de ellos, las carrozas doradas brillaban contra el verdor del bosque. Nadie vio la sombra que se movió entre los árboles cuando la primera hornada de cazadores cruzó el límite prohibido. Nadie escuchó el susurro de voces antiguas que despertaban del sueño milenario. Capítulo 1. La cacería. El primer día de caza fue un éxito. Los hombres del rey derribaron un ciervo de cuernos grandes y celebraron con vino y carne asada en medio del bosque. El aire olía a tierra húmeda, madera quemada y esperanza. Para ellos, Thornwald era solo un lugar grande y silencioso, nada más. Pero el capitán de la escolta, Sir Brenner, notó algo extraño desde el principio. Los pájaros dejaban de cantar cada vez que avanzaban más adentro. Los rastros de animales se cortaban de repente, como si la tierra misma se hubiera tragado sus huellas. Y en las noches, cuando el fuego de campamento se hacía pequeño y débil, llegaba un sonido como el de una espada que se afila lentamente. «Señor rey», dijo Brenner al amanecer del segundo día, su voz baja para no alarmar a los demás. «Debemos regresar. Este lugar no es seguro». Aldred IV rió. «¿Tienes miedo, capitán? ¿O crees en las historias de viejas mujeres?» Antes de que Brenner pudiera responder, un grito se escuchó desde el borde del campamento. Uno de los guardias había desaparecido. Solo quedó su armadura, arrojada en el suelo como si alguien la hubiera desprendido de un cuerpo que nunca existió. Y en la tierra al lado, grabados con una punta afilada, estaban 7 símbolos que nadie reconocía menos aun que cada uno evocaba en los presentes una sensación profunda: lujuria, ira, envidia, gula, pereza, avaricia, soberbia. Capítulo 2. El mito. Cuando la noticia llegó al pueblo más cercano, el viejo bardero Cale empezó a contar la historia que había escuchado de su abuelo. Muchos años atrás, dijo, mientras limpiaba las copas de madera, había un caballero llamado Sir Valeres, el más grande guerrero que haya visto este reino. Ganó 3 guerras contra las tribus del norte, defendió la capital de un asedio de 6 meses y nunca dejó que un solo inocente sufriera bajo su protección. Los aldeanos se acercaron, interesados a pesar de su miedo. Pero después de la batalla del río Sangriento, algo cambió en él. Decían que había perdido a su familia en el asedio de su castillo y en su desesperación recurrió a rituales prohibidos para traerlos de vuelta. Consiguió invocar 7 demonios, uno por cada pecado capital. Pero pagó un precio terrible: su honor, su humanidad y su lugar en el reino. El entonces rey lo desterró al bosque de Thornwald, donde se dice que se convirtió en el amo de las tinieblas y el líder de la cadena alimenticia de ese lugar olvidado. Mientras hablaba, se vio una nube oscura acercándose desde la dirección del bosque. Y en el horizonte se escuchó el sonido de un tambor lento y grave, el mismo que se usaba en los funerales de los grandes guerreros. Capítulo 3. Las calamidades. El rey ordenó la retirada del bosque al tercer día. No fue por el miedo. Aldred IV nunca admitiría tal cosa, sino por la urgencia. Mensajeros habían llegado corriendo desde el reino con noticias graves. En la aldea de Ohaven, a solo 2 días de Thornwald, toda la cosecha se había marchitado de la noche a la mañana. Las plantas no tenían signos de peste ni sequía.
Simplemente habían perdido todo color y vida, como si el sol nunca las hubiera tocado. En la ciudad portuaria de Saltnir, las aguas del puerto se habían vuelto negras y viscosas. Los pescadores encontraron sus redes llenas de criaturas deformes, y quienes bebieron del agua empezaron a hablar en lenguas desconocidas, sus ojos llenos de una locura que nadie podía curar. Y en las murallas de la capital, las piedras antiguas empezaron a agrietarse, revelando debajo símbolos iguales a los que habían aparecido en el campamento de caza, los 7 del caballero demoníaco. Es una maldición, dijo la sacerdotisa del templo de la diosa de la luz, arrodillándose ante el rey. Lo que despertasteis en Thornweld no es un simple hombre. Es un portal y los demonios que acompañan al caballero están usando su ira para abrir paso al mundo de los vivos. Aldred IV apretó sus puños. Entonces lo enfrentaremos como enfrentamos a cualquier enemigo. Reúne a todas las fuerzas del reino, iremos de nuevo al bosque y acabaremos con esta pesadilla. Pero el consejero real, Lord Marquess, sacudió la cabeza con expresión sombría. No puedes combatir lo que no entiendes, Majestad. Sir Valerius no es nuestro enemigo, fue nuestro protector. Tal vez lo que ahora hace no sea maldad, sino una advertencia. Mientras tanto, en las profundidades de Thornweld, el caballero de los 7 demonios se paraba frente a un altar de piedra cubierto de runas. Sus ojos, uno de color azul claro como el cielo de su juventud, el otro rojo como la sangre de sus enemigos, miraban hacia la capital. En sus manos sostenía una antorcha que no quemaba con fuego, sino con sombras. Ellos deben entender, susurró, y sus palabras fueron llevadas por el viento hacia el reino. El precio de la arrogancia es la destrucción. Y solo cuando acepten lo que fui y lo que me convertí, tendrán alguna posibilidad de sobrevivir. Capítulo 4. El guerrero que fue. Hace 20 años, Sir Valerius era la gloria del reino. Su armadura de acero brillante llevaba el emblema del león coronado, símbolo de la Guardia Real, y sus hazañas se contaban en cada taberna del continente. Había derrotado al gigante de las montañas de hielo con solo su espada y su astucia. Había cruzado el desierto de las sombras sin agua para rescatar a un grupo de niños secuestrados. Había jurado proteger al reino hasta su último aliento. El día que se casó con Helena, la hija del gran mago Aldwin, todo el reino celebró. Ella era su luz en la oscuridad, el motivo por el que luchaba cada día. Cuando nacieron sus hijos, gemelos llamados Lucas y Lyra, Valerius sintió que no podía pedir más felicidad. Pero la guerra llegó a sus puertas. Las tribus del norte, lideradas por un brujo que invocaba criaturas de hielo y piedra, atacaron el castillo de Valerius mientras él luchaba en la batalla del Río Sangriento. Cuando regresó, encontró las murallas destruidas, las llamas aún consumiendo las torres, y a su familia, muertas en el salón principal, con símbolos de maldición grabados en sus cuerpos. Podría traerlos de vuelta, le dijo Aldwin, su padre suegro, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Hay un ritual antiguo prohibido que puede invocar fuerzas poderosas para devolver la vida a los muertos. Pero el precio es alto. Valerius no lo pensó 2 veces. En una cueva profunda bajo el castillo, ellos 2 realizaron el rito. Las llamas del altar bailaron con colores que no pertenecían a este mundo, y 7 voces hablaron desde las sombras. Te daremos lo que pides, pero deberás llevar nuestra esencia en ti, uno por cada pecado que el hombre puede cometer, y serás desterrado de donde quiera que vivan los hombres, hasta que el día en que tu sacrificio sea entendido. El ritual funcionó, pero no como esperaban. Sus hijos abrieron los ojos, pero no tenían alma en ellos. Helena sonrió, pero su mirada era vacía. Ellos eran cuerpos vacíos, movidos por la magia demoníaca. Con el corazón roto, Valerius los liberó de nuevo de su sufrimiento. El entonces rey, temiendo que la maldición se extendiera, lo desterró al bosque de Thornweld. Allí, los 7 demonios en su interior le dieron fuerza, velocidad y una ferocidad que lo convirtió en el amo del lugar. Pero también le hicieron sentir cada uno de los pecados en su propia piel. La ira cuando veía la injusticia,
la envidia por quienes tenían familias intactas, la gula por la fuerza que necesitaba para sobrevivir. Hoy, sentado en una roca cubierta de musgo, Valerius miraba su mano. En ella, los 7 símbolos brillaban con luz tenue. Cada uno representaba un demonio, cada uno una parte de su dolor. Yo nunca quise hacer daño, dijo al viento. Pero cuando el rey cruzó el límite del bosque, despertó a los espíritus de la guerra pasada. Los demonios quieren salir, quieren arrasar el reino que me abandonó, y yo no sé cuánto más puedo contenerlos. Capítulo 5. Los archivos olvidados. Lord Marquess llegó al archivo real antes del amanecer. Las bóvedas subterráneas guardaban documentos que databan de los primeros días del reino, mapas, tratados y los registros secretos de los magos y sacerdotes que habían servido a las coronas pasadas. Con la linterna en una mano y un rollo de pergamino en la otra, buscó en el estante marcado como «Prohibido, rituales antiguos». Los libros allí estaban cubiertos de polvo y sellados con cera rota. Nadie los había abierto en décadas. Después de horas de búsqueda, encontró lo que buscaba, un manuscrito de cuero negro titulado Los 7 contratos del alma. La primera página estaba escrita en lenguaje antiguo, pero Marquess lo entendió. Cuando un corazón se rompe por completo y el dolor es más fuerte que la razón, puede invocar a los 7 señores del pecado. Ellos ofrecen poder, vida o venganza, pero a cambio, deben llevar la carga de cada uno de los pecados. El portador se convierte en un guardián. Mientras permanezca en su desierto, los demonios no pueden salir. Pero si alguien lo perturba, si la arrogancia del hombre despierta la furia de los espíritus, los sellos se romperán y las calamidades caerán sobre el reino. Más adelante, encontró una nota marginal escrita por el gran mago Aldwin, el padre de Helena, la esposa de Valerius. Hice lo que tuve que hacer. Mi hija y mis nietos estaban muertos. Valerius era el mejor guerrero que este reino ha tenido. Su sacrificio protegerá a todos. Que nunca nadie lo moleste en Thornwell. Que el reino olvide su nombre para siempre. Marquess cerró el libro con manos temblorosas. Todo tenía sentido ahora. Valerius no era un asesino ni un monstruo. Era un guardián que había dado su alma para protegerlos. Las calamidades que azotaban el reino no eran un ataque, eran una advertencia. Mientras subía de las bóvedas, se encontró con la sacerdotisa del templo, que esperaba en la entrada. «Ya sé la verdad», dijo Marquess. «Tenemos que ir a hablar con el rey. Y tenemos que hacerlo rápido. Si envía su ejército al bosque, los sellos se romperán por completo. Los demonios no solo atacarán el reino, sino que podrían abrir paso a un mundo mucho más oscuro». Pero en el trono del gran salón, el rey Aldred IV ya estaba dando órdenes. Las tropas se preparaban para marchar, las ballestas se afinaban y los magos del consejo preparaban hechizos de ataque. El consejero llegó justo a tiempo para escuchar las palabras del monarca. «Mañana al amanecer marchamos a Thornwell. Terminaremos con el caballero demoníaco y con cualquier maldición que lleve consigo. El reino no temerá a nadie. ¿Te gustaría...» Capítulo 6. La palabra que no se escucha. Lord Marquess entró al salón del trono con paso firme, a pesar del temor que le temblaba en las venas. El rey estaba de pie frente a un gran mapa del reino, señalando con su bastón dorado la ruta hacia Thornwell. «Majestad», dijo Marquess, inclinándose profundamente, «necesito hablarle de lo que encontré en los archivos». Aldred IV no se volvió. «¿Más supersticiones, consejero?» «Ya he decidido, el ejército marcha mañana». «No son supersticiones, es la verdad sobre Sir Valerius». El rey se giró entonces, sus ojos ardientes con ira. «Ese hombre es un asesino. Ha matado a mis guardias, ha desatado desgracias sobre mi reino. ¿Qué verdad podría haber más allá de eso?» Marquess abrió el manuscrito de cuero negro y lo tendió hacia él. Este fue escrito por el gran mago Aldwin, hace 20 años. «Valerius no es un enemigo, es nuestro protector».
Mientras el consejero leía en voz alta las páginas sobre el ritual, sobre la promesa de los demonios y sobre el precio que el caballero había pagado, el rostro del rey fue cambiando de ira a sorpresa, luego a incredulidad. ¿Quieres decirme que todo esto, que las cosechas marchitas, el agua ennegrecida, es una advertencia? Preguntó Aldred IV, su voz más baja ahora. Es más que eso, Majestad. Si marchamos al bosque con armas en mano, despertaremos la furia completa de los 7 demonios. Los sellos que Velaris ha mantenido durante 20 años se romperán, y no habrá nada que detenga la devastación. Él nos está protegiendo, incluso ahora que nosotros lo consideramos un monstruo. El rey se sentó en su trono, pasándose una mano por la frente. Durante un largo minuto, no dijo nada. Luego, llamó a su capitán de guardia. Detén los preparativos. Ordena al ejército que se mantenga en posición, pero no marchará. Marquez sintió un alivio enorme, pero duró poco. Pero, continuó el rey, eso no significa que hagamos nada. Velaris es un peligro viviente, incluso si su intención fue buena. Yo mismo iré al bosque, solo con mi espada y mi escudo. Iré a hablar con él, a entender qué necesita para que las calamidades cesen. Si es necesario, pagaré el precio que sea necesario, pero no dejaré que mi reino corra más riesgos. El consejero intentó objetar, pero el rey levantó la mano para callarlo. He tomado la decisión, Marquez. Mañana al amanecer iré a Thornwald. Y esta vez no iré como un cazador, sino como un rey que busca la verdad. Capítulo 7. Camino hacia el olvidado. El rey Aldred IV salió de la capital antes del primer rayo de sol, montado en su caballo blanco de guerra. No llevó escolta, solo su espada familiar, su escudo con el emblema de la corona y una bolsa con pan, agua y el manuscrito que Marquez le había dado. A medida que avanzaba hacia Thornwald, la devastación era imposible de ignorar. En los campos que antes estaban llenos de trigo dorado, ahora solo quedaban pajas negras y retorcidas. Los aldeanos que se atrevían a salir de sus casas miraban al rey con ojos llenos de miedo y reproche. En el pueblo de Willowdale, las paredes de las casas estaban cubiertas de los mismos 7 símbolos que habían aparecido en el campamento de Cass, a menos cada uno más oscuro que el anterior. El castigo del demonio, murmuró una anciana cuando el rey pasó frente a su puerta. El cielo se ha cerrado sobre nosotros. Y en efecto, el sol parecía estar siendo devorado por nubes gruesas y oscuras que se movían con una velocidad inusual. Un viento frío llevaba consigo susurros que nadie podía entender, pero que llenaban el corazón de angustia. Cuando llegó al límite del bosque, el silencio fue absoluto. No había pájaros, no había zorros, ni siquiera los sonidos del viento entre los árboles. Los árboles de Thornwald eran más altos y retorcidos de lo que recordaba. Sus ramas se cruzaban por encima de su cabeza, formando un techo oscuro que casi bloqueaba toda luz. Aldred bajó de su caballo y lo ató a un árbol en el borde del bosque. «Quédate aquí», le dijo al animal, que relinchó con nerviosismo. Mientras avanzaba adentro, el suelo bajo sus pies se volvió blando y húmedo, como si estuviera caminando sobre sangre seca. Las sombras se movían de forma extraña, como si hubiera algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Y luego escuchó un sonido, el de una espada que se afila lentamente, justo como había descrito Sir Brenner. Al final de un claro cubierto de musgo, encontró lo que buscaba. Un hombre de armadura desgastada y oscura estaba sentado en una roca, afilando su espada con una piedra. Un lado de la hoja brillaba con un resplandor antiguo. El otro estaba oscuro como la noche. Sus ojos, uno azul, uno rojo, se levantaron para mirar al rey. «Sir Velaris», dijo Aldred sin sacar su arma, «he venido a hablar contigo». El caballero se puso de pie lentamente. Su espada pesaba en su mano como si fuera un objeto sin peso. «El rey no debería estar aquí», respondió con una voz profunda y rasposa, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «El bosque no es lugar para coronas».
Capítulo 8. El precio de la arrogancia. Valerius avanzó un paso hacia el rey, y los 7 símbolos en su armadura comenzaron a brillar con luz tenue. El acuerdo fue claro, dijo, su voz ahora cargada de una resonancia extraña, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Nadie debía cruzar los límites de Thornwald. Los archivos lo decían, los aldeanos lo sabían, incluso tu propio consejero te lo explicó. Pero tú viniste igual, no como un buscador de verdad, sino como un monarca que cree que las reglas no le aplican. Las sombras alrededor del claro empezaron a moverse más rápido, y las 7 siluetas demoníacas aparecieron entre los árboles, formando un círculo alrededor del rey. Aldrich sintió como el aire se volvía pesado, como cada uno de sus sentidos empezaba a fallarle. Yo solo quería entender, dijo el rey, intentando mantener la compostura a pesar del miedo que le helaba la sangre. Quería poner fin a las calamidades que azotan mi reino. Las calamidades son una advertencia, respondió Valerius, y ahora su rostro mostraba un dolor profundo. Cada vez que alguien entra aquí, los sellos se aflojan un poco más. Yo he luchado por contenerlos durante 20 años, pero mi fuerza ya no es la misma. Tu llegada ha roto el último respiro de control que me quedaba. Uno de los demonios, con forma de serpiente envuelta en llamas, se acercó al rey. Aldrich intentó sacar su espada, pero sus brazos no respondían. Sintió cómo la soberbia que siempre había sentido como rey se volvía contra él, cómo le quemaba por dentro como una fiebre. El precio de entrar aquí es la vida, dijo Valerius, cerrando su ojo azul mientras el rojo brillaba con más intensidad. Así lo estableció el contrato. Así lo pidieron los demonios para mantenerlos alejados del reino. El demonio serpiente envolvió a Aldrich con sus cuerpos, y no hubo grito, solo un susurro que se perdió en el silencio del bosque. Cuando las sombras se retiraron, solo quedó la armadura del rey, arrojada en el suelo como la de los guardias que habían desaparecido antes. Y junto a ella, grabados en la tierra, estaban los 7 símbolos, esta vez completos, brillando con un resplandor siniestro. Valerius se arrodilló frente a la armadura real, y una lágrima recorrió su mejilla, la primera en 20 años. Lo siento, susurró, pero así es como se mantiene a salvo a los demás. En ese momento, los árboles del bosque temblaron, y un rugido profundo se extendió por todo el reino. Los sellos habían roto por completo. Las calamidades ya no serían una advertencia. Ahora serían una marea de destrucción. Capítulo 9. La sombra sobre la capital. El caballo blanco del rey llegó galopando a las puertas de la capital al atardecer, sin jinete. Sus flancos estaban ensangrentados y relinchaba de pánico, y cuando los guardias intentaron acercarse, el animal se resistió con fuerza, dirigiendo su cabeza hacia el bosque de Thornwald con ojos llenos de miedo. Lord Marquess estaba en la muralla cuando lo vieron llegar. Su corazón se contrajo, sabía qué significaba que el caballo regresara solo. Alerta máxima en toda la ciudad, ordenó al capitán de guardia, su voz firme a pesar del temor que le cortaba la garganta. Cierra las puertas, sujeta las barricadas y avisa a los magos del consejo. Preparémonos. En menos de una hora, la noticia se había extendido por toda la capital. El rey está muerto, corría el murmullo por las calles. El caballero demoníaco lo ha matado. Ahora vendrá por nosotros. Mientras la gente se refugiaba en sus casas, Marquess reunió a los líderes del ejército, los sacerdotes y los magos en el salón del trono. El sillón real estaba vacío, y la bandera del reino ondeaba a media hasta en el balcón. El rey ignoró las advertencias, dijo Marquess, levantando el manuscrito de cuero negro. Sir Valerius no es nuestro enemigo, es un guardián que cumplió su pacto. Ahora que el rey ha muerto en el bosque, los sellos se han roto por completo. En cuestión de horas, las criaturas demoníacas llegarán aquí. La sacerdotisa de la diosa de la luz se adelantó. ¿Qué podemos hacer? No tenemos fuerzas suficientes para enfrentar a seres de otro mundo. Tenemos una única posibilidad, respondió Marquess, mirando hacia la ventana donde se veían las nubes oscuras acercándose rápidamente. Debemos ir al bosque.
Debemos encontrar a Sir Valerius y pedirle su ayuda. Él es el único que conoce la forma de volver a sellar a los demonios, aunque pueda costarle la vida. Justo en ese momento, un grito se escuchó desde las murallas. Los guardias habían visto algo en el horizonte, una horda de sombras retorcidas avanzando hacia la capital, llevando consigo viento helado y llamas negras. Las calamidades ya no eran una amenaza distante, estaban aquí. «Preparad lo que podáis», dijo Marqués, cogiendo su propia armadura. «Yo iré al bosque. Mientras tanto, defended la ciudad con todas vuestras fuerzas. Que el reino sepa que no nos rendiremos sin luchar».